hay una palabra que aparece por todas partes. Interviene en discursos, protestas, discusiones, notas periodísticas, leyes. Es la palabra Estado. La asociamos con muchas cosas diferentes. El Congreso, el gobierno, la policía, los hospitales públicos, los actos patrios. Pero ¿a qué se le llama en realidad Estado y cómo surgió? Estamos acostumbrados quizá a reconocer que el Estado surge en Egipto o en la antigua Mesopotamia, que son de hecho los estados más antiguos en términos absolutos, pero no son esos los únicos sitios donde aparece lo estatal, ¿no? Especialmente en el ámbito precolombino, nosotros tenemos dos grandes áreas, ¿no? El área mesoamericana, el actual México, y el área andina, en el actual Perú y Bolivia, en donde también se dan procesos muy similares, en donde se constituyen un tipo de sociedades muy distintas a las que existían antes, que lícitamente pueden ser llamadas sociedades estatales. Para poder afirmar que estas sociedades del mundo antiguo fueron estatales, es necesario decidir primero a qué se le llama Estado. El punto de partida que a mí me parece más interesante para pensar la aparición del Estado es lo que un sociólogo muy importante, Max Weber, llamaba el monopolio legítimo de la coerción. Esto implica el hecho de un tipo de sociedades que se organizan a partir de la existencia de un grupo, minoritario normalmente, que puede imponer su voluntad con arreglo a un sistema legal, ¿no? Que puede ejercer la coerción, es decir, la violencia, para poder obtener los fines. La cuestión teórica es, entonces, identificar sociedades donde uno pueda pensar que el monopolio de la coerción es central para la organización de ese tipo de sociedad. Marcelo Campagno es doctor en Historia y acaba de publicar un libro por la editorial de la Universidad de Buenos Aires en el que estudia el origen del Estado. Uno de los primeros problemas a los que se enfrentó en su investigación fue cómo saber que estas sociedades precolombinas eran estatales sin tener registros escritos de muchas de ellas. Estoy pensando especialmente en el mundo andino, en Tiwanaku, en el mundo Moche, en Mesoamérica, en Teotihuacán, en Monte Albán, donde de todas maneras existen algunos testimonios que asocian la posibilidad de que exista escritura. En todos estos sitios, el indicador central es arqueológico, ¿no? Especialmente las grandes construcciones, las construcciones de tipo monumental, que uno puede advertir en todos estos sitios que te mencionaba, que implican un tipo de sistema de extracción de fuerza de trabajo, ¿no?, que muy probablemente esté asociado a formas coercitivas. Por un lado, porque no se trata de construcciones en pequeña escala que podrían estar al alcance de pequeños grupos de tipo, digámoslo así, tribal, sino de grandes grupos que tienen que ser organizados, regimentados, asistidos diariamente, no solamente en las órdenes que hay que darles para llevar a cabo esas construcciones, sino también para garantizar su manutención, para darles de comer, para alojarlos en algún lugar mientras trabajan. Todo este tipo de organización requiere de un tipo de estructura en funcionamiento muy compleja y especialmente organizada en función de poder forzar a esos grandes contingentes de trabajadores a que puedan llevar a cabo este tipo de construcciones. Este es un indicio bien visual, creo yo, de la posibilidad de determinar este tipo de sociedades como sociedades estatales. Estos primeros estados del mundo precolombino surgieron aproximadamente hace 2000 años. Habitualmente, cuando se piensa en estas civilizaciones del mundo antiguo, en general hablo ahora, ¿no?, el viejo y el nuevo mundo, se piensa en esclavos, ¿no?, en esclavos que eran llevados a latigazos y que vivían un poco a la manera de la visión hollywoodense de la esclavitud. En realidad, este tipo de sociedades, ni en el viejo ni en el nuevo mundo, tienen un concepto de esclavo como el que nosotros espontáneamente suponemos. En general, este tipo de grandes construcciones eran llevados a cabo por las comunidades campesinas, las comunidades aldeanas, los grupos de campesinos que vivían más o menos dispersos en el territorio que esos estados controlaban. En general, lo que se hacía era que el Estado reclamaba, por así decir, una cuota de trabajadores de cada una de las comunidades
y esos grupos de trabajadores que proceden de cada una de las comunidades son los que efectivamente llevaban a cabo el trabajo una vez que se eran concentrados en los lugares donde se estaban haciendo las construcciones. Según la interpretación de algunos arqueólogos, las marcas que existen en los ladrillos de las pirámides del mundo moche podrían ser indicadores de cada uno de los grupos comunales que eran llevados a trabajar en las construcciones. Aunque estas cuestiones sean remotas, uno diría, todavía vivimos bajo esos efectos, porque vivimos en estados en donde las decisiones se toman en términos de grandes conjuntos de población y de grandes conjuntos de población subordinadas a grupos que, con independencia de que sean elegidos o no, pueden obligar a la gente a hacer determinadas cosas. Y respecto de esto, en momentos en que el Estado está en crisis, en momentos en que ya no se puede hablar de un Estado fuerte, sino de fragmentación, de disolución de vínculos, me parece que repensar el origen, en cierta manera, permite no pensar una sociedad idéntica a la del pasado, pero pensar en el carácter instituido de todas las sociedades, ¿no? Es decir, que no hay algo que sea natural, que no hay algo que sea de una vez y para siempre, sino que hay muy diversas formas de existencia en sociedad.